Antes de pasar con cada uno de los dos diferentes tipos de flujo que nosotros tenemos, e incluso antes de poder determinar cuál es cada uno de ellos, la ecuación del número de Reynolds nos dice que tenemos una velocidad promedio de nuestro flujo. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto era un perfil de velocidad U, el cual era el que nos definía cómo es que se estaba moviendo ese flujo a lo largo de todo el fluido. Lo vimos cuando teníamos placas paralelas, en donde una se movía y la otra no. También hicimos algún comentario acerca de cuál es el perfil de velocidad cuando estamos en un flujo dentro de una tubería. Entonces, sabemos, es lo que ya hemos definido con anterioridad, que el flujo que va pegado a las paredes de nuestra tubería, por condición de no deslizamiento, entonces tiene una velocidad cero. Dado que la pared está inmóvil, entonces el fluido que está pegada a ella también está inmóvil. Conforme nosotros nos alejamos de la pared y nos acercamos al centro de la tubería, podemos ver que la velocidad del flujo aumenta hasta llegar a un máximo de velocidad máxima, que está ubicada en el centro de la tubería para luego comenzar a disminuir de manera paulatina hasta que llegamos hasta la otra pared de la tubería. Obviamente esto lo estamos viendo en un corte transversal. Esto pasa en toda la circunferencia de la tubería. Ahora, con un flujo incompresible, cuando tenemos un flujo incompresible como los que nosotros hemos tratado hasta ahora y con los que vamos a seguir tratando, y cuando la sección transversal de la tubería es una constante, entonces, en lugar de trabajar con este perfil de velocidad, lo ideal es trabajar con lo que sería una velocidad promedio. Una velocidad que es el promedio del perfil que nosotros tenemos en nuestra tubería, donde tenemos cero en un punto, bueno, en los puntos que están pegados a la tubería y donde tenemos la velocidad máxima en el centro de la misma. Ahora, ¿cómo es que nosotros determinamos esa velocidad promedio? Esa velocidad que necesitamos para, por ejemplo, determinar el número de Reynolds. Bueno, lo que hacemos es utilizar o tratar de definir primero que nada nuestro volumen de control. Yo puedo decir que tengo mis paredes de la tubería, que son mis fronteras reales, y tengo una sección en este lado de aquí, el lado izquierdo y el lado derecho de la tubería, yo lo escojo a conveniencia, que son mis fronteras imaginarias de mi tubería. Y yo puedo ver que debido a que tengo un flujo en esta dirección, entonces siempre tengo masa que está pasando de un punto a otro en mi volumen de control. Ahora, es lógico pensar que la misma cantidad de masa que entra por aquí cada segundo es exactamente igual que la cantidad de masa que sale por aquí cada segundo. Es principio de conservación de la masa, básicamente. Entonces toda la masa que entra de este lado, entonces va a salir de este lado. Si no, entonces tendríamos muchos problemas diferentes a los que queremos tratar aquí. Bueno, ¿cómo se ve entonces la ecuación del flujo másico? Flujo másico determinado o expresado por m punto, en donde tenemos kilogramos sobre segundo, o sea, cuántos son el número de kilogramos por segundo que están pasando por esta sección y que están saliendo de esta sección. Bueno, entonces, ¿de qué depende? Bueno, la masa depende de la densidad del fluido que nosotros tengamos, ¿cierto? Mientras que la cantidad que va a pasar por ahí, bueno, depende del área transversal, el área que nosotros tenemos aquí, y la velocidad con la cual está entrando o saliendo. Entonces es conservación de la masa, básicamente. Puede ser mi velocidad promedio, o lo que yo también podría decir, bueno, es yo hago una integral en toda mi área y tengo mi perfil de velocidad UDR integrado en toda esa área. De esa manera, entonces, yo podría determinar cómo sería o cuál sería la forma de la velocidad promedio si despejo de esa ecuación. Entonces, me quedaría que la velocidad promedio
despejando, estos pasan dividiendo de este lado, entonces tenemos la densidad del fluido, el área transversal, la integral de la densidad por UR de AC. Entonces, ¿en dónde es que yo voy a llevar a cabo esta integral? Básicamente me están diciendo en un área, o el área que tiene mi tubería en este lado de aquí. Bueno, el área que tiene mi tubería en ese lado de ahí. Y como ya vimos con anterioridad cuando definimos flujos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, el perfil de velocidad en este caso únicamente depende de dónde es que yo estoy parado con relación al radio. Entonces mi UDR, U depende del radio, entonces mi área va a ser 2pi por el radio, ¿no? Entonces, 2pi, perdón, pi por radio al cuadrado. Mientras que en la parte de arriba, bueno, tengo mi diferencial de área, que sería entonces, la cambiaría en lugar de pi por radio al cuadrado, entonces sería 2pi por radio por dr. De esta, obviamente nosotros vamos a hacer únicamente, o vamos a tomar en cuenta únicamente, ir desde el centro de la tubería, lo que sería R igual a 0, hasta la pared de la tubería, donde R minúscula es igual a R mayúscula. Entonces, esos son los límites de mi integral. La densidad, entonces, por mi perfil de velocidad, 2 veces pi por el radio, por el diferencial del radio, dividido el área, esta sí es el área, nótese que aquí sí tengo el área, por eso tengo pi por radio mayúscula al cuadrado, mientras que aquí es un diferencial de área, entonces por eso es que tengo 2 veces pi por radio, la circunferencia, multiplicado por dr. Sacando los términos que son constantes, entonces la ecuación se reduce a esto de aquí. 2 veces 2 sobre el radio de mi tubería al cuadrado, integral desde 0, que es el centro de la tubería, hasta mi tubería, el radio que tenga mi tubería, por el perfil de velocidad, multiplicado por el radio, por dr. Ahora, ¿cómo es que podemos obtener el perfil de velocidad para poder obtener la velocidad promedio del flujo que hay en una tubería? Bueno, analizaremos primero lo que es cómo se haría en un flujo laminar, y para esto, bueno, necesitamos la ilustración que tenemos de este lado. Básicamente lo que estamos viendo aquí es un flujo con un perfil de velocidad, en este caso tipo parabólico, que tenemos una velocidad máxima en el centro de la tubería y una velocidad cero en las paredes de la tubería, ¿no? A lo largo del eje X, y tenemos entonces nuestro eje R. Ahora, lo que toca hacer es tomar un pequeño diferencial de volumen que va a tener forma de un anillo cuyo radio es R y un grosor dr. Su longitud del anillo de ese diferencial de volumen entonces será dx. En este sistema lo que nosotros hacemos es, primero que nada, los elementos que están incluidos en este anillo, únicamente vamos a tomar en cuenta lo que son los efectos de la presión y los efectos viscosos. Por lo tanto, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, y la presión y las fuerzas de corte en este sistema vamos a ver que se equilibran. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, un equilibrio de fuerzas sobre ese elemento de volumen en la dirección del flujo. Muy importante, el flujo entonces va en esta dirección, y vamos a hacer un equilibrio de fuerzas para este diferencial de volumen otra vez, en la dirección del flujo. Comencemos entonces con el análisis de la sumatoria de fuerzas a lo largo del flujo. Decimos que si nosotros vemos cuál es la fuerza que está siendo aplicada en este lado de mi diferencial de volumen, viene dado por la presión que se está ejerciendo sobre esa pared multiplicada por el área de contacto. Entonces es el área que nosotros tenemos de nuestro anillo, que tiene el diferencial de volumen, en la posición de esta cara, ¿no? Entonces sería la posición X
esta posición de acá, entonces sería x más dx. Hacemos la sumatoria y nos quedaría entonces 2 veces pi por el radio por dr por p en la posición x. Sería entonces la fuerza que se está ejerciendo debido a el flujo, el movimiento del flujo en esta dirección sobre esta pared que tenemos aquí. Lo que toca hacer ahora es hacerlo para esta y tomar en cuenta que tenemos esfuerzos cortantes que se están llevando a cabo debido al mismo movimiento del flujo, que son tau. Uno en la posición, recordamos que estamos en el sistema coordenado donde tenemos x en una dirección, r en la otra dirección, entonces partimos de r y vamos hasta r de r. Entonces vamos a escribir la ecuación completa en donde hacia la derecha vamos a tener valores positivos como este que nosotros tenemos aquí, hacia la izquierda vamos a tener valores negativos y vamos a decir que todo eso se iguala a 0 debido a que las fuerzas viscosas se equilibran con las fuerzas de presión. Recordemos que el esfuerzo cortante es una consecuencia de tener un flujo que es viscoso. Entonces vamos a escribir la ecuación. Entonces ya la ecuación nos queda de esta manera. Como ya habíamos dicho, 2pi por el radio por dr para la presión en la posición x correspondiente a esta pared menos, dado que va al otro lado, la misma área por la presión, pero ahora en la posición x más dx. Y los esfuerzos cortantes que tenemos más la parte de abajo, que tenemos 2pi r de x por el espesor que tenemos aquí, de x por el esfuerzo cortante en la posición r menos, lo que va para el otro lado, entonces 2pi r de x tau en la posición r más de r. Esto es igual a 0. Básicamente lo que nos dice esto es que, como ya lo mencioné, las fuerzas, lo que son las fuerzas viscosas, lo que es tau, debido a fuerzas viscosas y las fuerzas debido a presión, entonces estas se anulan y se igualan a 0. Lo que nos toca entonces ahora es solucionar esto. Y para hacerlo, lo que vamos a comenzar haciendo es, vamos a dividir toda nuestra ecuación, que está igualada a 0, entonces no importa tanto, sobre 2pi por dr por dx. Esa va a ser nuestra división. Vamos a tomar 2pi por dr por dx, y vamos a dividir todos y cada uno de los términos de aquí y los vamos a reordenar para agrupar las presiones y para agrupar lo que serían los esfuerzos cortantes. Y así es entonces como queda la ecuación. El radio entonces quedaría multiplicando a la presión en la posición x más de x menos la presión en x, todo esto derivada de x, más el radio multiplicado por el esfuerzo cortante en la posición r más de r menos el radio multiplicado por el esfuerzo cortante en la posición r y todo esto en dr. ¿Por qué sacamos el radio de este lado? Bueno, básicamente porque en este caso estamos diferenciando con relación a x y sacamos entonces el radio, mientras que en este caso estamos diferenciando con respecto al radio. Y tanto el mismo radio como el esfuerzo cortante dependen del radio. Entonces, nada más para, digamos, reescribir esto de otra manera, lo que hacemos es el límite
agregamos el límite en donde tanto dx como dr tienden a cero, y ya de esa manera podemos escribir esta ecuación que tenemos aquí en su forma diferencial. Una vez que hacemos esto, entonces ya tenemos la forma diferencial de la ecuación que tenemos arriba, en donde tenemos el radio por la derivada de la presión con respecto a x, la posición x en la que estemos, más la derivada del radio por el esfuerzo cortante con relación al radio, que depende de dónde estamos en la dirección r. Todo eso entonces es igual a 0. Hay que recordar que el objetivo que tenemos aquí es buscar cuánto es o cuál es la expresión del perfil de velocidad U de R. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, en esta ecuación que nosotros tenemos aquí, no tenemos U de R. Sin embargo, cuando nosotros vimos la parte de superficies, sobre viscosidad, en donde teníamos placas paralelas, algunas de ellas estaban fijas, luego hicimos análisis de placas que una estaba fija, la otra se movía. Definimos que el esfuerzo cortante, debido a la viscosidad, era igual a la viscosidad, negativo, la viscosidad por la derivada del perfil de velocidad con respecto al radio. Básicamente la ecuación se veía más o menos así. Se veía tau igual a menos mu de U de R. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro perfil de velocidad U, y lo que podemos hacer es entonces sustituir en esta ecuación tau por menos mu de U de R, lo que nos daría entonces la ecuación en donde ya tenemos el perfil de velocidad incluido. Hay que tomar en cuenta que este menos también lo vamos a meter dentro de nuestra ecuación, porque el objetivo es encontrar una expresión para U. Una vez entonces sustituyendo y despejando, ¿no? Nos queda la ecuación de la viscosidad sobre el radio por la derivada de R por du de R en dr igual a dp de x. Este radio de aquí sale de acá, ¿no? Del despeje. Es por eso que no entra dentro del diferencial en primera instancia. Este R de aquí, entonces, es el que corresponde acá. Tau lo sustituimos por menos mu, que sale de este lado, y du de R que tenemos aquí. Y esta entonces es nuestra ecuación para encontrar al final la derivada de U con respecto de R. No voy a hacer en un video aparte, voy a hacer cómo es que se despeja. Finalmente nos va a quedar una expresión de U en donde tenemos constantes de integración, pero las constantes de integración se pueden sacar sabiendo las condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera que nosotros sabemos son precisamente que, número uno, que en la pared, cuando R vale R mayúscula, cuando R, en donde queremos hacer el análisis, vale R mayúscula, la velocidad es 0. Entonces, U es 0 cuando R minúscula es igual a R mayúscula. Esa es una condición de frontera. La otra condición de frontera es que cuando estamos en el centro de la tubería, o cuando R vale 0 en el centro de la tubería, entonces la velocidad es máxima. Dado que no sabemos cuánto es esa velocidad máxima, lo que se puede hacer es la derivada de U con respecto de R cuando R vale 0 es igual a 0. Entonces, con esas condiciones de frontera y con las ecuaciones de las integrales o con la solución por medio de integrales podemos encontrar cuánto es el valor de U. Entonces, la ecuación para U, nos vamos a ir un poco para abajo, ya no necesitamos esa parte de ahí, la vamos a escribir entonces como
nos queda que el perfil de velocidad que depende de R, entonces es igual al radio de mi tubería al cuadrado, dividido 4 veces la viscosidad del fluido, multiplicado por el cambio en la presión con relación a la posición en X, multiplicado todo eso por 1 menos el radio de mi tubería, no, perdón, el radio en el cual quiero hacer mi cálculo, este es el cuadrado, dividido el radio de mi tubería al cuadrado. Esa es entonces la expresión que nos queda para el perfil de velocidad cuando nosotros tenemos, y esto es importante, un flujo completamente desarrollado en una tubería circular. Entonces estamos hablando también de que estamos tratando con flujo laminar, como dice el título del video. Esta es la expresión entonces para UDR. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros al escribir UDR o por qué es que queríamos UDR? Básicamente lo queremos porque sabemos que hay una relación directa entre el perfil de velocidad y la velocidad promedio, que es la que necesitamos para calcular el número de Reynolds. Entonces, y porque en general es mucho más sencillo trabajar con velocidades promedio que con perfiles de velocidad. Entonces ya tenemos una expresión para el perfil de velocidad. Lo que toca hacer ahora es determinar cuánto es la velocidad promedio.